pensando parece mejor. Sé que en esto no hay sabiduría, y si miro hacia atrás con dolor y el presente no lo alivia, solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Cuando nadie parece escuchar mi lamento, mi alegría, sé que Dios no me abandonará, porque en Él está la vida. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Bueno, pues lo que os decía es que, nada, esta semana, a principios de la semana, tuve, leyendo un periódico, abrí un artículo de opinión y creo que, bueno, la persona que escribía era un filósofo, ¿no? La verdad que he estado intentando, entre ayer y hoy, buscar ese artículo y no lo he encontrado. Pero bueno, lo que venía a decir es que en el mundo hoy por hoy está viviendo un momento de tensión e incertidumbre sin precedentes en la historia, ¿verdad? Y un poco en su artículo venía a hablar del clima y el ambiente que se está respirando hoy por hoy en este mundo, ¿verdad? Por diversos factores, ¿verdad? Diversos motivos, ¿no? que nos está llevando a la situación actual en la que estamos viviendo, ¿verdad? Esta semana, bueno, a raíz de estar buscando este artículo, me encontré con un informe del Fondo Monetario Internacional, donde hablan de la incertidumbre mundial. Resulta que, bueno, hay una serie de economistas y personas, matemáticos, especialistas en estadística, que, bueno, crearon un indicador para intentar medir la incertidumbre mundial. Y es un indicador
que pues precisamente mide o quiere medir la incertidumbre mundial en torno a la economía y a las políticas que abarca aproximadamente 143 países. Y lo que venía a decir este indicador es que se alcanzó un pico máximo de incertidumbre mundial al comienzo de la pandemia mundial. Y aunque en estos meses posteriores este pico de incertidumbre se ha reducido prácticamente a la mitad, aún así, en el momento actual, ahora, este indicador, ¿no?, que ellos dicen de incertidumbre mundial está un 50% por encima de la media entre los años 1996 y 2010. Por tanto, todos somos conscientes, ¿verdad?, de la situación que se vive en este mundo, la crisis sanitaria, crisis económica, crisis a nivel político, crisis social. Vivimos en un clima de tensión, de intranquilidad, ¿verdad?, y también de desasosiego. Y basta solo con hablar a veces con la gente de la calle. Yo, por mi trabajo, muchas veces, siempre digo que a veces me toca hacer de psicólogo, porque en el gabinete, cuando estoy en el gabinete con las personas muchas veces abren su corazón y me doy cuenta de cómo está la gente, ¿verdad? La gente está con una ansiedad terrible y eso es algo que podemos palpar en el ambiente. Entonces, estas cosas en las que, a raíz de este artículo que leí a principios de la semana, que nos hablaba de esta tensión y esta incertidumbre en el mundo, pues el tema que empecé a estudiar un poquito en la Biblia fue acerca de la paz de Dios, este concepto que encontramos bíblico sobre lo que es la paz de Dios. Y me gustaría introducir este tema con dos versículos que hoy vamos a estar girando en estos capítulos, no vamos a leer obviamente todos. En principio vamos a leer estos dos versículos, Juan 14, versículo 27, donde Jesús les dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y luego también el versículo del capítulo 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si tuviéramos que definir el concepto de lo que es la paz que se nos enseña en la Biblia, la paz de Dios, bueno, en primer lugar sabemos que la paz es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Podríamos decir que es un don de Dios. Podríamos decir que también que es una sensación que puede experimentar el creyente que vive en santidad, que vive caminando en la voluntad de Dios y que puede llegar a experimentar, ¿verdad?, esta paz, sea cual sea la situación que atraviese, ¿verdad? La paz de Dios contrasta, es muy diferente a el concepto de paz que tiene el mundo. Y aunque la paz del mundo y la paz de Dios, estamos hablando de que el término común es la paz, realmente son conceptos que tienen significados bastante diferentes. Aquí os voy a mencionar algunas de sus diferencias. Por ejemplo, la paz del mundo generalmente no se halla durante las dificultades, mientras que la paz de Dios sí puede hallarse en medio de las pruebas y dificultades. La paz del mundo podría definirse como la ausencia de conflictos o la ausencia de guerra, ¿verdad? La ausencia de guerra, mientras que la paz de Dios es la calma y la tranquilidad que procede de Dios en cualquier circunstancia, ya sean circunstancias buenas o circunstancias malas. Podríamos decir que la paz del mundo es algo que cualquier persona puede llegar a experimentar si se cumplen las condiciones para poder llegar a experimentar paz, ¿verdad? Pero la paz de Dios no la puede experimentar cualquiera,
solo la experimentan los creyentes que viven en la voluntad de Dios. Por último, el mundo, digamos que persigue el que individualmente, como personas, podamos conseguir llegar a estar en paz con nosotros mismos, aceptando, por así decir, con orgullo, aceptándote tal y como eres, aceptando con orgullo tus virtudes y también tus defectos. Mientras que la paz de Dios está caracterizada por personas que reconocen sus debilidades, que se han arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Y que están reconciliados con Dios. Estas son algunas diferencias, ¿verdad?, de contraste entre lo que es la paz del mundo versus la paz de Dios. Y ahora quiero que podamos trasladarnos, en cierto modo, a ese momento, a esa última noche de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz, en la última cena, ¿verdad? Vamos a hacer una especie de resumen. Jesús, en la última cena con sus discípulos, antes de morir, les habló, ¿verdad?, de la paz que Dios puede dar a sus hijos. Y es el mismo Jesús el que hace este contraste, ¿verdad? Jesús les habla de una paz diferente a la que ellos realmente estaban esperando o realmente anhelaban, ¿verdad? Y lo vimos en este versículo que leímos al principio. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, la paz de la que hablaba Jesús no era la paz que esperaban ellos. Los discípulos esperaban que Jesús fuera ese rey, ¿verdad?, que iba a libertar al pueblo judío del Imperio Romano y que también iba a establecer un reino de paz y prosperidad, ¿verdad? Ese era el tipo de paz que los judíos anhelaban. Ellos querían a su Mesías para que les libertara, ¿verdad? Pero Jesús realmente no está hablando de esta paz que ellos anhelaban, sino que Jesús le está hablando de una paz mucho más profunda, la paz del alma, una paz a nivel espiritual, una paz que ellos podrían llegar a sentir y experimentar incluso en medio de las situaciones más difíciles, ¿verdad? Situaciones que muchos de los discípulos en un futuro, en años después en su vida, habrían de enfrentar. Jesús les avisa en este mismo discurso que podemos leer en estos capítulos, les advierte: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Y también, como leímos al principio, Jesús les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como veníamos diciendo al principio, decimos que, como se nos menciona en Gálatas, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y en esta última cena, en la que Jesús está con sus discípulos, Jesús se da cuenta, Jesús conoce perfectamente la condición anímica de sus discípulos, ¿verdad? Después de lavar los pies de sus discípulos, pues él hace algunos anuncios que dejan a los discípulos muy inquietos, ¿verdad? Por un lado, anuncia la traición de Judas, pero también anuncia la negación de Pedro, ¿verdad? Sin duda, imaginaos en aquella situación, ¿verdad? ¿De qué está hablando Jesús? Esos anuncios eran como para sentirse inquieto, sentirse en un estado de nervios, ¿verdad? Por lo que Jesús decía que habría de venir. Jesús también le dice a sus discípulos que a ellos les conviene que Él se vaya. Imaginaos, sus discípulos que han estado 3 años al lado de Jesús, de repente su maestro, su Señor, viene y les dice: os conviene que yo me vaya.
y yo me pregunto que muchos discípulos, yo me imagino que muchos discípulos se pasaría esta idea por su cabeza, pero ¿cómo, Jesús? No puede ser, tú vienes para ser rey, no puedes irte ahora, tienes mucho que hacer. Ellos aún no comprendían la misión que el Padre había encomendado a Jesús. Jesús, que conocía profundamente el corazón de cada uno de ellos, Jesús ve cómo la tristeza, ¿no?, llena sus corazones, ¿verdad? Y Jesús ante esto les dice: aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿verdad? Y ante estas palabras, en estos capítulos, Jesús les da la promesa del Consolador, les da la promesa del Espíritu Santo y de las cosas que el Espíritu Santo haría en sus vidas. Voy a leer algunos versículos porque desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 hay muchas menciones de Jesús sobre el Espíritu Santo. Fijaos: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un poquito más adelante, en este mismo momento, con los discípulos, Jesús les dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrían de venir. En esos momentos de incertidumbre para los discípulos, en esos momentos de inquietud para ellos, Jesús les consuela con estas palabras esperanzadoras. Jesús les da la promesa del Espíritu Santo. Días más tarde, Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya había ascendido al cielo, ¿verdad? Y los discípulos y sus seguidores más cercanos estaban en Jerusalén, obedeciendo la palabra de Jesús. Jesús le había dicho: quedaos en Jerusalén para recibir la promesa, ¿verdad? Ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Y fue el día de Pentecostés, que se encontraban todos reunidos en una casa. Y el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Y los discípulos son llenos del poder del Espíritu, que les iba a capacitar para empezar la misión que Jesús les había encomendado. La misión que Jesús les había encomendado, que era: id y predicad el Evangelio. Y sabemos, podemos leer en Hechos de los Apóstoles y a través de las cartas, ¿no?, que los discípulos atravesaron las más duras aflicciones y pruebas y persecuciones, ¿verdad? Muchos de ellos dieron su propia vida, pero Dios cumplió su promesa, ¿verdad? Dios envió al Espíritu Santo, que llenó sus corazones de paz en medio de las peores aflicciones. En esta mañana en la que estamos meditando en este concepto, ¿verdad?, de la Biblia, de la paz de Dios, también me gustaría ahondar un poco más, ¿verdad?, en este concepto, centrándonos un poquito ahora en la figura del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como bien sabemos, vivió también una vida llena de pruebas, ¿verdad?, llena de tribulaciones. El apóstol Pablo fue encarcelado en múltiples ocasiones, fue menospreciado y rechazado en un montón de lugares a los que él visitó en sus viajes misioneros. Incluso fue
apedreado en Listra. Y allí en Listra, o sea, es curioso el relato, cuando se nos menciona que allí una turba airada, ¿verdad?, apedrea al apóstol Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Y luego vienen sus compañeros y le rodean. Yo me imagino que se pondrían a orar por él, ¿verdad? Pero Pablo se levanta, sin duda fue un milagro del Señor, ¿verdad? Pero Pablo se levanta y se nos dice que directamente pasa a la siguiente ciudad y sigue haciendo lo que Dios le había comentado, que era predicar el Evangelio, ¿verdad? Todas estas situaciones vemos a Pablo mantenerse firme en el Señor, lleno del poder del Espíritu y también experimentando, ¿verdad?, la paz del Señor en cada situación. Y hay una carta muy interesante que Pablo escribe a los filipenses. Y es una carta muy interesante porque el mensaje que se repite una y otra vez en esa carta es gozaos, gozaos en el Señor. Y es muy curioso porque, bueno, es muy curioso, parece contradictorio porque Pablo le escribe esta carta y le transmite una cercanía, les transmite un amor por los filipenses tremendo, ¿verdad? Vemos Pablo cómo escribe y vemos a un hombre lleno del gozo del Señor. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede venir un mensaje así de alguien que está pasando una situación tan dura? Y, por supuesto, la respuesta es que un mensaje así, unas palabras así en las que Pablo escribe a los filipenses, solo pueden venir, ¿verdad?, de un hombre que realmente tiene su confianza puesta en Dios y que experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y os invito ahora a que podáis abrir la carta de los filipenses, porque vamos a leer 4 versículos en las que vamos a encontrar 4 características, ¿verdad?, que necesitamos que estén en nuestra vida. Y si estas 4 características están en nuestra vida, el Señor nos llenará de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fijaos, Filipenses 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como bien os decía, en estos versículos vamos a fijarnos rápidamente en 4 características que, como decíamos, si están presentes en nuestra vida, vamos a poder experimentar esa promesa que nos da el Señor de experimentar esa paz, ¿verdad? La primera característica la encontramos en el primer versículo ahora que hemos leído. Gozaos en el Señor siempre. El gozo también es un fruto del Espíritu. Pero no podemos gozarnos en alguien a quien no conocemos, ¿verdad? El gozo está presente en aquellos que se esfuerzan por conocer cada día más a Dios. El conocimiento de Dios, el conocimiento de su persona, el conocimiento de las cosas que Él nos enseña en la Biblia, ¿verdad?, nos acercan más a Dios y también permiten que nuestra vida, que realmente podamos gozarnos, ¿verdad?, cada día de nuestra vida. Qué maravilloso es poder despertarnos por la mañana, ¿verdad?, y recordar el amor que nos ha dado el Padre, ¿verdad? El amor tan grande que nos ha dado el Padre, por el cual
nos llama hijos, ¿verdad? Y que también recordar que somos herederos, ¿verdad? De una herencia incorruptible, de una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible, ¿verdad? Por tanto, debemos gozarnos en el Señor, pero para gozarnos en Él debemos esforzarnos en conocer cada día más a nuestro Señor. Seguidamente, el apóstol Pablo les dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Por tanto, ¿qué enseñanza sacamos aquí? Que debemos ser gentiles y generosos con los hombres, ¿verdad? No podemos vivir una vida intentando satisfacer solo nuestros propios deseos y atendiendo solo a nuestras necesidades, porque no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios nos llama a ser generosos, a levantar nuestra mirada, ¿verdad? Y a ser sensible a las necesidades de las personas que nos rodean. Esta es otra de las características que deben estar presentes en la vida de los creyentes: ser gentiles y generosos con los hombres. La tercera característica que leemos en estos versículos lo dice aquí Pablo: el Señor está cerca. Tenemos una esperanza, ¿verdad? Una esperanza, y esa esperanza tenemos la seguridad que un día culminará, y será cuando o bien nos vayamos de este mundo porque muramos, o bien porque veamos a Jesús manifestarse en su segunda venida, ¿verdad? Y tenemos esta preciosa esperanza que nos ayuda a seguir cada día, de que así como Jesús vino una vez, Él volverá. Y un día podremos estar delante de Jesús cara a cara, ¿verdad? O sea que esto nos llena también de esperanza, y es otra característica que también debe estar presente en nuestra vida, ¿verdad? El recordar cada día que pasa el Señor está más cerca. Estamos cada día más cerca de encontrarnos con el Señor. Y la cuarta característica la encontramos en el siguiente versículo, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí la cuarta característica es que la oración para el creyente es el antídoto contra la ansiedad, ¿verdad? Pablo exhorta a los filipenses a no afanarse. Le dice: por nada estéis afanosos. Cuando estéis ansiosos, cuando algo os preocupe, venid a Dios con oración, con ruego ante Dios, porque la oración libra nuestras cargas, elimina la ansiedad, y tenemos la seguridad de que Dios nos oye, de que Dios responde, y que además Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Por tanto, estas cuatro características: gozarnos en el Señor, ser gentiles y generosos, recordar que el Señor está cerca, y tener la oración para hablar con nuestro Dios, y que se convierte en el antídoto perfecto contra nuestras preocupaciones y contra la ansiedad, ¿verdad? Por tanto, el creyente que cumple estas cuatro cosas en su vida directamente va a experimentar esta paz de la que aquí el apóstol Pablo habla, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? A veces nuestros pensamientos, qué difícil es a veces controlar nuestros pensamientos, ¿verdad? Qué daño a veces nos pueden hacer nuestros pensamientos. Pero la paz de Dios es más grande, ¿verdad? Y puede gobernar nuestros corazones y nuestras mentes. Espero que así sea en cada uno de nosotros. Y pues me gustaría concluir esta meditación, porque en la Biblia encontramos muchos más ejemplos, ¿verdad? De personajes bíblicos
que experimentaron la paz de Dios. Os invito, por ejemplo, que podáis leer, cuando tengáis tiempo, no lo vamos a leer ahora, el capítulo de Primera Reyes, capítulo 19, donde se nos habla de Elías. Y vemos ahí, en ese capítulo, a un Elías prácticamente deprimido. Él, después de bajar del Monte Carmelo, después de matar a los sacerdotes de Baal, vemos como la reina malvada Jezabel manda una orden de matar a Elías, ¿verdad? Y se nos comenta en ese capítulo cómo Elías huye por su vida y se va al desierto y llega allí al desierto, se tira debajo de un enebro y le dice al Señor: Señor, quítame la vida ya, porque yo no puedo seguir, ¿verdad? Y vemos cómo Dios lo restaura, ¿verdad? Lo restaura completamente, desde una restauración física a una restauración espiritual. Y luego Dios, vemos cómo se le manifiesta directamente. Y vemos cómo Dios le dice a Elías: Elías, sal de la cueva y ponte a la entrada del monte. Y vemos cómo Dios primero envía un viento, luego envía un terremoto, luego envía un fuego, y Dios no estaba en ninguna de esas tres cosas, pero luego Dios envía un silbo apacible, ¿verdad? Y ahí es cuando Elías cubre su rostro con el manto, porque siente la paz del Señor, ¿verdad? Y una vez que Dios le restaura, una vez que Elías se recompone, una vez que siente esa paz en su corazón, entonces sigue su camino, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos también en los que estuve meditando esta semana. Y otro ejemplo también es en la vida del rey David. El rey David, cuando todavía no era rey, todos conocemos la historia, ¿verdad? La podéis leer en 1 Samuel, capítulo 21 y 22. David huye de Saúl porque Saúl va por él, Saúl le quiere matar. Y David huye primero y se va junto a los sacerdotes de Nob. Y no tenía que comer, tenía hambre. Y va junto a los sacerdotes y el sacerdote le da de los panes de la proposición, ¿verdad? Y David de allí sigue huyendo y se mete en una cueva. Y allí, en la cueva, solo, en un momento de que cualquier persona podría estar aterrorizada, ¿verdad? Porque su vida corre peligro y sabe que su vida pende de un hilo. Pues David escribe este salmo. Y es el salmo, y quiero simplemente leer este salmo para terminar. Es el salmo que escribe David en la cueva cuando estaba huyendo de Saúl, el Salmo 57. Y fijaos qué palabras: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad.
exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Fijaos qué palabras, ¿verdad? De una persona que está pasando una situación extrema en su vida. Y vemos cómo David estaba ungido por Dios, David estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? Y vemos cómo el creyente, en cualquier situación, ya sea en la situación más difícil, la paz del Señor puede llenar y gobernar nuestras mentes y nuestros corazones. O sea que espero que podamos aprender, ¿verdad?, de esto, y también que nosotros podamos experimentar la paz del Señor en cada situación de nuestra vida. Amén.